buenos días a todos y bienvenidos a otro martes de Open Innovation, martes de innovación abierta. Como cada semana, dedicaremos 15 minutillos a conversar sobre distintos temas de innovación abierta, que esa es nuestra pasión. Mi nombre es Marisol Menéndez y soy experta en innovación abierta y orquestación de ecosistemas. Tengo mi empresa que se llama Vilacatu y un ecosistema digo que es un experimento a tamaño real que se llama WID, que es de mujeres líderes y somos 250 mujeres y lleva 6 años. Y digamos que una de las cosas que me gusta hablar es de los ecosistemas de larga duración y alto valor. Así que mi vida entera es innovación abierta y ecosistemas, y es por eso que soy tan feliz teniendo esta oportunidad de conversar cada semana con distintas personas referentes en el mundo de la innovación abierta, de los ecosistemas, de la innovación en colaboración, en el ejercicio de revisión del Oxford Handbook of Open Innovation, que fue editado en febrero de este año por Henry Chesbrough, Agnieszka Radziwiłł, Wim van Haverbeek y Joel West, con 57 capítulos, y cada semana revisamos un capítulo. Esta semana nuestro invitado es Jorge Barrero. Jorge, bienvenido, ¿qué tal estás? Pues encantado de charlar contigo y de tener oportunidad de felicitarte por todas estas iniciativas que has comentado y por trayectoria. Muchísimas gracias, Jorge, viniendo de ti, de verdad que es un halago, gracias. Y bueno, pues ya veremos también hoy tu propia trayectoria, que es muy interesante y que para que todos los que nos escuchan y nos miran ahora o en el futuro también puedan apreciar el valor del trabajo que se está haciendo desde Ecotec. Pero a mí siempre me gusta comenzar conociendo un poco a la persona que viene a hablar con nosotros. La primera pregunta es, ¿de dónde te estás conectando, Jorge? Estoy en Madrid. Es el lugar donde tenemos la sede de Ecotec. Muy bien, pues yo saludo desde Bilbao hoy, que está lluvioso. Y bueno, pues muy felices de estar conectando aquí, que estamos haciendo este ejercicio de enganchar con personas de distintas zonas y países del mundo hispanoparlante para hablar y conversar sobre realidades y aspectos de la innovación abierta en el mundo real. Ahora sí, cuéntanos quién eres, Jorge, y a qué te dedicas y a qué se dedica Cote. Bueno, voy principalmente de consumir el tiempo en hablar un poco de Ecotec, ¿no? De mi propia vida, poco que decir, soy uno más en en un entorno cada vez más rico y complejo, o sea que en ese sentido, pues poco que contar. Vengo dando tumbos de diferentes ámbitos. Podría decirse que soy un científico frustrado porque eso es lo que quería haber sido de niño, pero después de intentarlo descubrí que me interesaba más estar cerca de la ciencia o observarla desde fuera que hacerla, ¿no? Yo creo que de todas las cosas que he hecho en mi carrera, la más tediosa y la más dura fue precisamente investigar. Y cuando renuncié a hacerlo, pues descubrí que había un montón de fronteras interesantes entre el conocimiento y la sociedad, el conocimiento y el tejido productivo, el conocimiento y las instituciones, y es en esas fronteras donde me he movido, ¿no? En algún momento en política científica, en algún momento en divulgación de la ciencia y ahora pues al frente de este proyecto que la verdad que es un privilegio, ¿no? Poder trabajar con el equipo que tenemos en Cotec y con la confianza que nos dan los más de 100 partners que tenemos para precisamente analizar y promover la innovación, que es a lo que nos dedicamos. Y trabajáis únicamente en España, ¿no? Es el ámbito de actuación, aunque con empresas de referencia mundial. No, no exactamente. Nuestro propósito es trabajar en España y en español y impactar en nuestro, digamos, entorno geográfico y cultural. Tenemos una alianza con dos países del sur de Europa que comparten muchos de los problemas y una estructura, digamos, del ecosistema de innovación similar al nuestro, como son Portugal e Italia, y hemos colaborado con muchos países latinoamericanos, aunque es verdad que somos un equipo pequeño pues nos cuesta, nos cuesta, o sea, perdemos mucha pegada pues, cuando salimos de nuestra zona de confianza, ¿no?
Qué interesante. Oye, pues con toda esta zona de influencia y de conexión, la profundidad histórica, porque además lleváis 30 años más o menos en el Mm. mercado, esto es también parte de la memoria histórica y de la evolución de la innovación en general y la innovación abierta. Es que pensábamos en que era muy interesante invitarte a hablar del capítulo 12 del Oxford Handbook of Open Innovation. El capítulo se llama Lo bueno, lo malo y lo abierto, consideraciones éticas de la innovación abierta, escrito por Joanna Stephan. En inglés, The Good, The Bad and The Open, ¿no? Y bueno, claro, esto nos pone de relevancia, es un episodio que a mí me gusta especialmente porque siempre que hablamos de innovación, tendemos a hablar de tecnología, pero aquí se pone mucho de relevancia el valor de las personas en este tejido. Y decíamos, ¿quién puede ser un punto de encuentro, ¿no? De muchísimas organizaciones, muchas personas con una profundidad histórica como para comentar este apartado? Así que yo sé que tú has leído, bueno, has visto el comentario, la entrevista que hemos hecho con Joana, y pues te preguntaría yo, ¿cuál es tu consideración o tu visión general? ¿Qué impresión te ha dado este capítulo? Ha sido muy interesante, además un trabajo de revisión de muchísimos artículos científicos que hacía falta y que yo creo que es un punto de partida perfecto para un montón de conversaciones distintas. Hoy tenemos solo unos minutos, pero daría para probablemente una serie de capítulos, ¿no? Em, yo, así como idea, fuerza del hilo que podemos ahora tú y yo mantener, querría compartir una reflexión que desde Cotec está cada vez más presente en nuestra manera de aproximar la cultura de innovación, ¿no? Y es un hecho que es muy obvio, pero que se, se discute poco, ¿no? Es el hecho de que toda innovación supone una desigualdad en sí misma, en la medida en la que siempre hay una diferencia entre quien genera el conocimiento, quien puede acceder a él y el resto de la humanidad, ¿no? Y esto es así desde el origen de nuestro género, ¿no? Y de nuestra especie. Y entender eso es parte de la solución a muchos de los problemas que tenemos y que cada vez van a ser más profundos, ¿no? Porque es verdad que una vez que tú comprendes que la innovación genera desigualdad, estás preparado para tratar de corregir, de que esas desigualdades sean cada vez más, digamos, cada vez más puntuales y cada vez más acotadas en el tiempo y en el espacio. Cuanto más profunda es la innovación, más profunda es también la desigualdad que genera. Entonces, esa idea, digamos que ahora subyace a todo el programa de trabajo de Cotec y no es una idea ludita, es decir, nosotros seguimos pensando que la innovación es primero es lo que nos diferencia del resto de las especies y luego es el motor del progreso. Pero también hay que entender que ese progreso, pues, no se ha producido de una manera homogénea en todos los lugares del mundo y que hay ganadores y perdedores en cada innovación. Desde que uno de nuestros ancestros talló una piedra, seguramente la utilizó en el mejor de los casos para tener un mejor acceso a presas, ¿no? Y eso ya es una desigualdad, pero es que es muy probable que además esa primera hacha de piedra la utilizara contra otro individuo de nuestra propia especie, ¿no? Y así podemos seguir hablando de todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 millones de años, pero no va a dar tiempo. Qué Entonces, con este interesante punto porque en este ejemplo que decías justo se muestra, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo abierto, el sí es. impacto y el desarrollo, sí. Pero que no es una excepción, es la norma. Y cualquiera que haya leído, por ejemplo, ahora recientemente galardonado Premio Nobel de Economía Acemoglu, pues es consciente, ¿no? Y no hace falta haber leído nada de economía para llegar a esta conclusión. Creo que, insisto, es muy obvia. Lo que pasa es que intentamos esconderla, sobre todo porque nos gusta tanto la innovación que a veces nos cuesta reconocer que no es la solución a todos los problemas, ¿no?
Entonces, bueno, ese es un poco el punto de partida de Ecotech sobre la cuestión de la ética, ¿no? Pero yendo un poco más al grano del capítulo, yo quiero destacar dos vectores que creo que son los que seguramente pudieran alterar más las conclusiones que la autora traslada, ¿no? Y pudieran alterarlas porque son dos campos donde nuestro conocimiento está avanzando muy rápido. Por un lado está todos los aspectos conductuales, ¿no? De la colaboración en innovación, que los refleja muy bien el capítulo. La fragilidad de la confianza y bueno, pues toda esta escala de grises entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, que lo explica muy bien el capítulo. En este sentido, creo que el conocimiento cada vez más profundo de los sesgos de nuestra propia mente nos puede ayudar a diseñar modelos de colaboración que sean más robustos, ¿no? Y más confiables. Entonces, ese es uno de los vectores que creo que es clave, la comprensión de cómo funciona nuestra inteligencia. Y el otro, pues es precisamente la emergencia de un elemento novedoso como es una inteligencia artificial creativa, ¿no? Que puede realmente suponer un cambio de paradigma en ámbitos como la propia propiedad industrial. No es difícil pensar en una inteligencia artificial que te facilite sobre una determinada patente variaciones, n variaciones, hasta encontrar una que pudiera ser considerada novedosa por una agencia de la propiedad industrial y patentable. En campos como el del desarrollo de fármacos, que yo conozco bien porque parte de mi vida la dediqué precisamente a la biotecnología, es bastante obvio que puede ser así. Y si esto es así y se extiende, pues cambia absolutamente el paradigma, ¿no? Esto ya sin suponer que la inteligencia artificial sea en algún momento capaz de disrupciones, porque si es capaz de disrupciones, es capaz de pensamiento creativo radical, ahí entramos en un territorio completamente desconocido en el que no me atrevo a opinar. Bueno, y si ya tiene capacidad creativa, probablemente entonces también tiene cuestionamientos éticos, su propia capacidad creativa, ¿no? Que Ya me parece que, ojalá. esto es parte también de lo que estamos trayendo aquí, es cómo se puede considerar los efectos positivos y negativos de la innovación, en concreto de la innovación en conexión, que hasta ahora las conexiones son eminentemente establecidas por personas, pero entran también las posibilidades de la tecnología incluso en esto, con sus luces y con sus sombras. Muy, muy interesante, ¿eh? Esto que estás comentando. Creo que hay mucho que pensar y mucho que rascar y mucho que observar con la tecnología. Estamos acercándonos ya al segmento final. No sé, ¿alguna idea final, un pensamiento que quieres que se lleve la gente? ¿Alguna otra idea que quieras compartir? Quizá otra invitación compartir la mirada de Ecotec sobre la innovación. En ese sentido, algo que hemos hecho en los últimos años es tratar de hacer zoom out en el problema, de manera que el ecosistema de innovación acaba por ser una parte pequeñita de un ecosistema mucho más amplio, que puede ser el institucional o el tejido productivo o la sociedad o las sociedades en su conjunto. Cuando tú te alejas de la innovación, descubres que la innovación no es más que una de las muchas, digamos, de las muchas partes de lo que los economistas llaman los activos intangibles de la economía, ¿no? Y que tiene dinámicas similares a otros activos intangibles, como puede ser la estrategia, como puede ser la reputación, como puede ser la organización, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú aproximas de esa manera, pues intuyes que puede haber alguna de las soluciones a los problemas que plantea el capítulo, en el sentido de que, por ejemplo, es verdad
que tú puedes engañar en un modelo de innovación abierta, puede haber gente que no se comporte de manera ética, que trate de aprovecharse del otro y que eso en principio podría darse sin un coste para ese agente, ¿no? Es decir, que tú puedes jugar sucio, puedes ser el malo de la película y seguir siendo innovador. Pero si tú haces ese zoom out, te das cuenta de que el impacto lo puedes tener en otro de los activos intangibles como es la reputación. Con lo cual, el balance total puede acabar siendo negativo para tus activos intangibles. De manera que parte de la solución quizá a esa fragilidad en las relaciones y esa necesidad de una confianza está en seguramente alejarnos un poco del problema y encontrar, o sea, y buscar de nuevo un sistema que supera o trasciende a la propia innovación. Interesante, que es parte probablemente de los retos que estamos mirando en el mundo de los ecosistemas y de la innovación abierta, incluso que nos ayudan a resolver los grandes retos de la humanidad, ¿no? Pero que también se tropiezan con estas barreras. Oye, Jorge, muy interesante. Queda claro que tendríamos mucho de qué hablar, ¿no? Podríamos abrir muchas otras historias y conversaciones interesantes que seguro lo haremos, pero por lo pronto, pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy y seguiremos hablando de innovación abierta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer.